es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Aquí ponemos una palabra detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Os damos la bienvenida al tercer episodio de esta trepidante aventura. Esto es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Hoy tenemos al autor del relato más leído del mes de marzo en nuestra web, que ya sabéis que es escrituratestaruda.wordpress.com, que de hecho es el autor del más leído y del segundo más leído también, copando el podio con los textos Capitán Pirata y Volver. Así que podemos decir que lo has bordado este mes. Escritor castellano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros y una alegría tremenda, ¿no?, haber tenido esa suerte de reconocimiento, no por así decirlo, de que la gente haya tenido esa curiosidad de leer un poquito lo que me ha ido naciendo estas semanas atrás. Claro que sí, la suerte es nuestra. Tenemos al otro lado de la línea también al único hombre de España que pronuncia las Bs y las Vs de manera diferente. Jero Varas, ¿cómo está usted? Pues viéndolas venir, pero bien. Madre mía, qué presentaciones me haces. Las haré peores, ya lo verás. Bueno, brevemente, recuerdo para el que no lo sepa, el que encuentre esto de la nada o no sepa muy bien de dónde sale esto, el Club de la Escritura Testaruda es un club que hemos montado donde varios autores nos juntamos a compartir esta experiencia que es escribir un texto semanal durante todo el año. O así era al principio, porque para celebrar que hemos terminado el primer trimestre, las primeras 13 semanas, hemos abierto puertas de manera excepcional y se nos van a unir 9 autores más que estarán con nosotros al menos esas 13 semanas, así que para ellos va a ser un reto trimestral, para el resto va a ser un reto anual. Ya lo hemos dicho, esto está en escrituratestaruda.wordpress.com y hechas las presentaciones, vamos ya al lío, a defraudaros nuevamente. El texto en cuestión, que es el ganador, el primero, es Volver. Capitán Pirata fue el segundo más leído en este caso, que es un poema, que es la primera vez que ocurre que un poema se cuela en lo más alto del podio. Y te voy a preguntar de primeras, ¿qué recuerdas? ¿Cómo surgió este Volver? Bueno, Volver es un poema que nace de un estado melancólico, de a lo mejor de estar teniendo unos buenos días o de estar pasando unos buenos momentos, o ya no mejores o peores, y de repente por circunstancias de la vida, por algo que haya pasado ese día, ¿no?, te viene o te abruma de alguna manera esa sensación melancólica, y es ahí cuando uno tiende a volver a encontrarse a sí mismo en esos momentos a lo mejor un poco más de incertidumbre en ese sentido, ¿no? Es como volver a sentir esa tristeza por según qué momentos pasados. Que lo empiezas así, ¿no? El poemario huérfano. Sí, efectivamente, nace... Claro, o sea, a mí el sentimiento del que nace este poema, lo primero que me presenta a mí, o lo primero a lo que me enfrenta en ese momento en el que yo lo siento y digo, de aquí tengo que escribir algo, lo primero a lo que me enfrenta es a esa sensación de querer escribir y no saber el qué, de pensar en un futuro y encontrarlo totalmente vacío, de tener unas expectativas que no se han estado cumpliendo a lo largo del tiempo y pensar, joder, puedo tener X planes de futuro, ¿no?, como es el caso de este verso, pero al final nada sucede como uno espera, y al final todo eso que uno piensa o que uno le ha nacido en según qué momento, pues queda huérfano, queda sin existencia. Es una situación que invita mucho a escribir en verso. No sé si la poesía que haces la planeas de la misma manera que la prosa, o si tienes una diferencia entre algún sentimiento que brota y sabes claramente que es poesía o que va a ser un relato. Es una muy buena pregunta, la verdad, en este sentido, porque bueno, yo generalmente siempre he escrito en prosa, porque es un género en el que es una estructura en la que me siento bastante más cómodo, y bueno, toda mi vida he escrito en prosa. No ha sido hasta que precisamente he participado en el blog cuando he empezado a probar o adentrarme un poco en el mundo de la poesía.
Entonces, en ese sentido estoy muy agradecido al hecho de haber participado y de estar participando aquí, de que me hayáis invitado, porque me ha dado pie a experimentar con otro tipo de formato en el que yo no estaba tan cómodo. Sí que es cierto que, bueno, a lo mejor, claro, cuando uno escribe o le ha nacido escribir de alguna forma de un tiempo a esta parte, pues sí que se anima a probar, pero claro, a lo mejor uno se siente más cómodo en según qué formato, como en mi caso que es la prosa. Y en este caso no lo tenía planeado, por lo menos estas semanas atrás en las que he estado probándome a mí mismo con la poesía. Es como una sensación de un sentimiento que te nace y lo plasmas en el momento. Es decir, no es, por ejemplo, Ujú. como los textos de prosa, que sí que a lo mejor pues lo empiezo un lunes, un martes, lo dejo ahí parado, le doy una vuelta, Claro. lo miro o digo, esto me sobra, esto no. En este caso, la poesía me nace como algo más inmediato que me tengo que, ya no quitar de en medio, sino algo como que tengo que echar fuera de alguna manera, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, uno cuando lo publica, ¿no? En este sentido es como decir, joder, luego a lo mejor vuelve a la semana o a las 2 semanas y dice, pues esto lo podría haber cambiado o esto lo podría haber escrito de esta otra forma. Sí que es verdad. Qué bueno, me gusta porque lo del poema te lo quitas de en medio, ¿no? Lo echas fuera. Estoy muy de acuerdo con eso. Ya que has mencionado el reto, te quiero preguntar en primer lugar por qué te apuntaste al reto, cuál era tu objetivo a la hora de apuntarte aquí y decir voy a escribir cada semana de este 2022. Pues es una pregunta bastante buena también. Bueno, esto nace, o yo por lo menos conozco el reto cuando me pongo en contacto con Jero, después de, bueno, muchos años. Jero y yo compartimos años en la universidad. Y a raíz de mi perfil de Instagram, que nació hace poco también, como de una forma como darme a conocer al mundo, a través de esto conozco, bueno, retomo el contacto con Jero y él me cuenta un poco el propósito de este blog. Y en ese sentido, yo pienso que es algo que me podría venir bien el hecho de poder o de obligarme de alguna forma a escribir un poquito a lo largo de cada semana de forma más continuada. Porque esto, por ejemplo, las personas de mi círculo cercano que sí que me preguntan, oye, ¿por qué estás escribiendo aquí? ¿O te pagan? ¿O cuál es el propósito? Y yo a ellos siempre les digo que más allá del resultado final que pueda tener esto al final de año, a mí es algo que me está viniendo muy bien porque si no fuese por el reto o por el blog, yo a día de hoy, estamos en abril, muy probablemente no hubiese escrito nada o hubiese escrito 3 o 4 cosas, ¿no? Entonces, en su momento yo pensé, joder, no sé si voy a ser capaz de seguir con ello, de afrontarlo, o es de esto un propósito que uno se hace en Año Nuevo y no sé qué va a suceder con el reto de aquí a final de año tampoco, pero en su momento pensé que iba a ser, o que iba a ser una herramienta muy importante también, el hecho de estar en contacto pues, con Jero, ¿no? Que yo sé cómo es él como escritor y como artista. Y el hecho de saber, joder, si Jero está metido aquí, por ejemplo, sé que también voy a enfrentarme y voy a tener contacto con otros autores, ¿no? Que me van a sumar a mi experiencia. Jero, por alusiones. O sea, yo llevo lo que es todo, desde que hemos empezado, diciendo, madre mía, qué manera de hablar. O sea, ¿os habéis dado cuenta que ha sacado un texto entero de prosa solo hablando del primer verso de Volver? Sí. Ha sido una pasada. Y todo lo que estás hablando y de lo que va lo que estábamos hablando a la hora de escribir poesía, como si fuera casi un veneno que tienes que succionar y escupir. De alguna manera, en otras conversaciones se ha hablado del perfeccionismo, ¿no? A la hora de escribir. Pero yo no diría si es tanto perfeccionismo, bueno, sí, perfeccionismo, pero en el sentido más etimológico de la palabra, o sea, de ¿cuándo está esto completo? ¿Cómo llegas tú al punto de decir, este texto está terminado aunque sea por ahora? Ostras, están bien. Buenas preguntas, ¿eh? Buenas preguntas. Me estáis poniendo contra las cuerdas. Muy bien, me gusta. Eh, Ahora tenemos un montón malas también. bueno, en respecto a este poema, por ejemplo, Volver, al ser un sentimiento a lo mejor como muy inmediato y que uno se quiere sacar de encima, sí que es verdad que uno a lo mejor
O es lo que os digo, ¿no? Cuando pasan X semanas que uno piensa, joder, podría haber incluido esto o esto otro, en el momento en el que uno lo escribe, o yo por lo menos en el momento en el que escribí, quería pasar por según qué cosas que me habían pasado y que me estaban pasando, ¿no? Como una forma de expresarme, de recoger X cosas concretas y plasmarlas. Entonces sí que es verdad que, redundando un poco en lo que venimos hablando, que uno puede pensar o piensa, claro, ¿no? De decir, joder, pues mira, le podría haber añadido esto en ese momento, pero como en ese momento no te ha nacido, pues yo tampoco le doy mayor importancia. Yo en este caso, por ejemplo, en este poema de Volver o el de Capitán Pirata, simplemente recogí cosas que en ese momento me nacían o que me venían a la memoria por según qué sentimientos que me generaban los versos y dejarlo ahí. No es como, por ejemplo, claro, un verso en prosa. Un verso en prosa uno recoge más cosas, le da más vueltas y sí que es verdad que pone, quita y el hecho del perfeccionismo, ¿no? De decir, quiero hacer esta historia de principio a fin, lo tiene un poco más en la cabeza y va cogiendo elementos y los va poniendo poquito a poco porque puede, o por lo menos en mi caso, tal como yo hago la prosa, tiene más revisiones en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un poco la diferencia entre una poesía, por lo menos como a mí me nace, de querer quitármela y recoger 4, 5, 6 cositas que en ese momento me nacen o que ese sentimiento me recuerda y dejarlas así plasmadas, a un texto en prosa que le das un poco más de vueltas a lo largo de la semana y del reto. De alguna manera, leo entre líneas que cuando, bueno, que estos poemas de los que estamos hablando en concreto, de Volver y de Capitán Pirata, como que han nacido más que otra cosa, ¿no? ¿Alguna vez o para otros textos buscas inspiración en concreto? ¿O es algo más, no sé cómo decirlo, menos visceral y más intelectual? O Mm, sería injusto decirlo así, pero por perfilar. sí, sí, sí. Claro, ya aparte el tema de la poesía, ¿no? En este caso, por ejemplo, la prosa, sí que es verdad que a mí me nace mucho la temática, las temáticas de mis textos en prosa me nacen o beben mucho de los textos que yo esté leyendo en ese momento de los libros. No, pues a lo mejor estás leyendo a un autor al que no te has enfrentado nunca y a lo mejor ese estilo como que te cala un poquito más y claro, en ese momento en el que tú estás creando una historia, pues es inevitable, por lo menos a mí me resulta inevitable que ese estilo como que se me ponga como una segunda piel, ¿no? Es que me pasa bastante que a lo mejor estoy leyendo, pues, no sé, un poco de Realismo Sucio, de Chuck Palahniuk, por ejemplo, El Club de la Lucha, ¿no? Cuando lo leí, pues sí que uno coge ese estilo, ¿no? Esa crudeza que él tiene. O luego, por ejemplo, ahora que estoy leyendo a Gese de nuevo, que es mi autor favorito, ¿no? Ese estilo que tiene él de plasmar los sentimientos. A mí me nace mucho cuando estoy leyendo a un autor o se me pega un poco ese estilo literario, ¿no? Y un poco, y las historias yo creo que van acompañadas de esa sensación que uno tiene dentro, ¿no? Porque al final cuando uno escribe, o la mayoría de veces, pues uno echa lo que tiene dentro en ese sentido. Qué bien estar en un grupo de más gente que escribe, porque te das cuenta de que las cosas que crees que solo te pasan a ti, porque todo lo que estás diciendo de impregnarse del estilo de lo que vas leyendo, y además resuena mucho conmigo también eso de que la poesía a mí me nace y los textos en prosa, pues a lo mejor los trabajo más. Y no sé, me siento como muy identificado con varios de los autores que estamos aquí. Te quiero preguntar sobre eso, ¿qué ha cambiado del autor que eras el 1 de enero que dijo, venga, propósito de año nuevo, vamos a escribir con estos locos a ver qué pasa, al autor que eres ahora, ¿qué ha cambiado? Yo me considero ahora ya no mejor escritor, porque eso tampoco depende de mí, ¿no? El hecho de juzgarme a mí mismo. Pero sí que es verdad que a lo mejor del 1 de enero a hoy que estamos grabando, que han pasado ya 3 meses, me noto más cómodo escribiendo. Yo creo que eso es un punto importante para mí. Primero, me noto más cómodo escribiendo. Segundo, y es algo que a mí me ha costado bastante superarlo, el hecho de que otras personas me lean
para mí esa sensación es como que me anima, ¿no? Como que ha empezado a mover una rueda y me ha animado a querer escribir más todavía. Entonces, pienso, es eso, ya no pienso que sea un mejor o peor escritor de un tiempo a esta parte, pero sí que pienso que soy un escritor que tiene esas ganas, ¿no? De decir, joder, pues a lo mejor esto que estoy haciendo puede no ser tan bueno, puede no ser tan malo, pero a lo mejor alguien sí que lo quiere leer. Y esa sensación de querer mostrarse al mundo es algo que no tenía, o por lo menos no tenía tanto, y sí que me ha ido naciendo un poco a lo largo de estas semanas, cuando he ido recibiendo el feedback vuestro, de otras personas que participan con nosotros en el blog, o de mi círculo cercano, o a lo mejor algún mensaje inesperado de alguien que no te conoce, pero que a través de redes sociales, de Instagram, de Twitter, ha encontrado tu texto y te dice, oye, pues mira, otras cosas que estás haciendo no me llaman tanto la atención, pero esto en concreto sí. Y recibir ese feedback como que le hace a uno pensar que merece la pena lo que está haciendo, ¿no? Y es un poco esa sensación que yo no tenía a lo mejor el 1 de enero, ¿no? Que es lo que os comentaba antes, de decir, joder, sé que de alguna forma me va a venir bien, pero yo no sé qué va a pasar de aquí al 31 de diciembre. Y ves un poco ese cambio de a ti como persona, que te anima a escribir también, y que a lo mejor en su momento pues escribías una historia más cortita por ese miedo, entre comillas, ¿no? De decir, joder, pues a lo mejor esto no es tan bueno. Ahora decir, pues mira, me voy a explayar porque quizás haya alguien al que le merece la pena estar leyendo esto. Qué bueno, sí, señor. Me alegro de que esto sirva para mejorar en todos esos aspectos, porque al final son mejoras, sin duda. ¿Tienes alguna rutina para escribir? Ya hemos hablado de que la poesía a lo mejor más te nace, pero no sé si tienes algunas horas o algunas manías. Bueno, realmente no, realmente no. Pues bueno, por según cómo se ha ido sucediendo este año, además, y todas las circunstancias, ha sido y está siendo un año bastante ajetreado, en el que sí que he dicho, me quiero poner una rutina, pero me ha resultado totalmente imposible. De hecho, llevamos 12, 13. 13 semanas. La mayoría de ellos los he publicado y los he escrito en domingo. Bueno, o plantearlos a lo largo de la semana, pero sí que publicarlos los domingos porque efectivamente, como os contaba un poco, era un poco una falta de rutina que no me daba pie a decir, oye, pues mira, los martes por la noche voy a escribir, ¿no? Muchas veces he tenido que decirle a Jero, oye, ¿me puedes publicar esto? Que yo ahora mismo no estoy aquí con el portátil y tal, y se le enviaba a lo mejor a través del móvil. Entonces, es algo que he hecho de menos, el tener una rutina, la verdad. Sí que o sea, pienso que a mí como persona además me vendría bien. O sea, ya no solo como escritor, sino como persona. Pero bueno, uno adolece a veces, ¿no? de estas cosas que se propone y no consigue, ¿no? Como es tener una rutina. Entonces, sí, o sea, de hecho, estoy pensando ahora mi primer texto, que es el informe, habla un poco sobre esto, ¿no? De que o sea, lo escribí el domingo por la tarde, era la primera semana de reto y no tenía nada escrito, porque precisamente no había tenido esa rutina a lo largo de esa semana, y habla un poco sobre eso entre líneas, de cómo uno tiene que entregar algo, tiene una línea roja, y al final como que escribe así alguna cosilla para salir del paso. Sí, o sea, que en ese sentido, pero bueno, es uno de mis propósitos, a ver si se me pega un poco de continuar escribiendo semana a semana, me pongo un poquito, me centro más en ello, porque creo que es bueno. Es bueno. Yo tengo una curiosidad, ¿Sí? debo decir. Yo sé, bueno, yo te encontré esta cuenta de Instagram de la que hablabas, de escritor castellano, a través de las publicaciones de un amigo en común, de Fonse, y ahorita, a Fonse, por cierto, a ver si se anima y se pone a escribir aquí con nosotros también. Claro, en ningún momento dijo que fueras tú. Daba a entender que había estudiado contigo. Por lo tanto, yo también había estudiado con esa persona que estaba detrás de esa cuenta. Y de alguna manera, te prometo que leí un par de textos y dije, es él. Entonces, te quería preguntar, ¿de dónde viene esto de escritor castellano?
Pues Si sí, es que sí, tiene historia o... sí, sí, además tiene historia porque es algo que normalmente la gente que accede a mi perfil o mi círculo cercano no conoce o no sabe el porqué de esta cuenta de Instagram. Yo muchas veces, he estado muchos años renegando de esta plataforma, no me voy a esconder. Em, la cuenta de escritor castellano nace, bueno, una de mis mayores influencias, tanto para leer como escribir. Yo no leería si no escribiese, y esto es algo que quiero reconocérselo en público a mi amigo Luis Almarza. Él en Instagram gestiona una cuenta que es Imperio de los Libros, y bueno, gracias a la influencia de esta persona, que es uno de mis mejores amigos, a mí me nació ese interés de escribir y de leer. Entonces, cuando él se inició en este mundo de Instagram, yo secretamente me hice una cuenta pues, para darle feedback también y para apoyarle un poco desde el anonimato. Entonces, de un tiempo a esta parte, yo me animé a escribir, pero sin hablarle a nadie, siquiera de que yo estaba detrás de esa cuenta. Yo simplemente empecé a publicar los posts que hay, las publicaciones que hay en mi cuenta de Instagram, de forma totalmente secreta. Nadie de mi círculo lo sabía, yo no seguía a nadie, simplemente tenía 1 o 2 seguidores de estos random que te siguen en tu perfil. Y yo empecé a publicar simplemente para mí. Entonces, poco a poco pensé, bueno, fui hablando primero con una amiga, le mostré que estaba escribiendo en Instagram, y empieza a mover un poco la rueda, esa conversación que yo tengo con esa amiga de decirle, mira, yo estoy publicando en Instagram. Entonces, poco a poco, empiezo a contárselo a más gente. Primero, pues amigos bastante concretos. Luego, de hecho, hay personas de mi círculo, de mi propia familia, que ni siquiera saben que escribo. Un poco por eso, porque cuando yo me lanzo a crear este perfil o cuando yo empecé a escribir ese perfil, en mí hay algo que es lo que os comentaba antes, que uno piensa, o yo pensaba en ese momento, que a lo mejor uno no es tan bueno o que a lo mejor no merece la pena mostrarse tal como es, o mostrar esto que uno está haciendo, mostrar que uno escribe, mostrar que pues, uno en según qué días pues, le nace un sentimiento de melancolía, en según qué día le nace un sentimiento de alegría, ¿no? Entonces, ese miedo a expresarse o a que otras personas pues, accedan a tu mundo es lo que a mí me impedía darme a conocer. Entonces, el proceso de escritor castellano, de la nada a lo que soy escritor castellano, es un proceso lento y de encontrarse uno mismo y de reconocerse y de reafirmarse. Y decir, pues mira, aquí estoy yo y esto es lo que hago. Y empezar a mostrárselo a las personas pues, que te pueden leer, a tus amigos, que pues sabes que muchos no te van a leer, sabes que otros sí, sabes que unos te van a dar feedback, sabes que otros no. Y nace un poco de, o sea, el proceso de escritor castellano es este, ¿no? De mostrarse un poco, de tener ese valor y decir, pues esto es lo que hago y esto es a lo mejor lo que un día me quiero dedicar o cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco también, bueno, que el azar me pusiese en contacto contigo justo cuando el reto, contigo, Jero, cuando el reto iba a empezar, y también con Johan y con la gente que hace posible Escritura Testaruda, ¿no? Que son todos estos autores que nos acompañan, porque han redundado un poco en en ese reconocimiento que uno se puede aportar a sí mismo y en poner en valor lo que uno hace, ¿no? Más allá de lo que puedan pensar los demás. O sea, esa es un poco la historia que hay detrás de escritor castellano, y que de un tiempo a esta parte yo me siento bastante orgulloso de lo que he conseguido. Sí que es verdad que desde que empecé con vosotros en el blog tengo el perfil un poco parado, pero también un poco por el formato en el que yo escribo, y que nació, no sé exactamente por qué nació el formato. El formato que escribo en escritor castellano es 100 palabras o menos. Todos los textos que yo tengo ahí son historias de hasta 100 palabras. Entonces, también eso lleva un poco más de trabajo, ¿no? Esa síntesis, porque tú planteas una historia que tiene que tener, pues, origen, nudo y desenlace, ¿no? En 100 palabras, y es como algo muy breve, ¿no? Como una pildorita en Instagram, que era un poco mi propósito de saber, joder, Instagram, pues la gente lo usa para que lo usa y no se va a poner aquí a leer un texto infinito,
¿no? Pues pildoritas de 100 palabras, que es un poco el formato que yo le doy a mi perfil de Instagram. Es un poco mi propio reto de ser capaz de crear algo en 100 palabras solo. Qué bueno. También me gustaría comentar sobre esto. El único texto que no tiene 100 palabras en mi perfil de Instagram es mi penúltima entrada, que habla de Movember, y es como un texto mío de darme a conocer, en el que yo sí que muestro mi cara por primera vez en mi perfil, y es a través de esta publicación que muchas de las personas a las que yo he seguido decían, joder, mira, es Diego, ¿no? Y es un poco ese texto en el que yo quise abrirme un poco más con motivo de Movember, que bueno, os animo a conocerlo a todos los oyentes también, si no sabéis lo que es. Y es un poco, ese texto es el único que no tiene 100 palabras, por ese motivo que a mí me resultaba especial, y yo tenía algo más que plasmar en ese momento. Pero bueno, es un poco, esta es la historia de escritor castellano, ¿no? Más allá de escritura testaruda, y muchas gracias, Jero, por preguntarme, porque es algo que pienso también que me gusta expresar, ¿no? Un poco, y acordarme en ese sentido de todo el proceso que ha seguido mi persona como escritor desde que lo empecé hasta ahora que estoy aquí hablando con vosotros. Sí, o sea, como decía, sí que tiene historia y además es una historia de alguna manera, de lidiar con la exposición y con todo lo que ello Ujú. conlleva. No solo eso, pero Yo aprecio mucho que hables de esto porque no eres el único, y supongo que todos hemos pasado por eso en algún momento, sí, que se enfrenta a esto de escribir, pues lo que dices tú, ¿no? El proceso que te ha llevado hasta por fin sacar una foto tuya o reconocer, ¿no? Pues la gente suele que le cuesta exponerse, al principio a lo mejor lo hace bajo un seudónimo o escribe y no se lo pasa a nadie. Yo al principio de todos los tiempos del mundo mundial, tenía un blog y no lo compartí con nadie. Y estaba en internet. No tenía sentido, podía haber cogido un cuaderno. Y creo que es muy positivo todo lo que estás diciendo, y el hecho de que estés con nosotros hoy en este podcast aquí, exponiéndote también y hablando de tu proceso, le doy mucho valor y me alegro mucho de que Escritura Testaruda te haya ayudado un poquito en esta parte al final es una parte importante de ser escritor, ¿no? Porque uno escribe, supongo, normalmente para que lo lean. Vamos a ir terminando ya porque Ujú. estamos ahí al límite de tiempo. No sé si me dejo algo en el tintero que queráis añadir, algo que os gustaría aclarar, decir, comentar, insultar a alguien. Eh, no, yo en general, bueno, un poquito sobre yo me voy de aquí pensando que me tengo que escuchar esto otra vez. Perdona, Diego, que te he interrumpido. No, es simplemente, bueno, yo quería agradecer un poco que la gente me haya leído, ¿no? Haya accedido a estas dos poesías en concreto, a Volver ya Capitán Pirata, que son, pues eso, cositas que en ese momento me nacieron escribir, que hablan un poco de mis vivencias en las últimas semanas, y nada, animar a todo el mundo a que escriba y a que salga un poco también de su zona de confort, ¿no? Como esa, pues eso, a lo mejor si no le nace tanto la poesía, pues que se anime a probar, y que a lo mejor a veces nacen cosas, ¿no?, que uno no se espera, y que, joder, a la gente le mola. Así que en ese sentido, bueno, pues agradecer tanto a vosotros como al público. Muchas gracias a ti por compartir este ratito. Totalmente. Y todo, yo como decía, yo me voy de aquí pensando que me quiero volver a escuchar esto porque estoy seguro de que le voy a sacar más. Hay mucho jugo de sacar a esta conversación que hemos tenido. Sí, sí, me sumo a eso. Y nada, ¿tú te queda algo por decir, Johan? No, yo agradeceros a los dos porque me quedo un poco con la misma sensación de se ha dicho mucho. Y nada, pues agradecimiento y ya a modo personal, no ya como organizador o coorganizador de Escritura Testaruda, sino como lector, darte las gracias por escribir porque a mí me llegan las cosas que tú haces y te animo a que sigas haciéndolo, que encuentres esa rutina que todos necesitamos y nada más. Yo os doy las gracias y vamos a proceder a leer el texto Volver en el podcast y hasta aquí, nos vemos en la siguiente.
Vuelvo al poemario huérfano de mis planes de futuro. Vuelo a la novela en blanco, cuyo título no quise escribir nunca. Vuelvo a suicidarme en la rutina porque no quiero emular a Larra. Vuelvo a la intensidad desmedida, poco o demasiado, todo o nada. Vuelvo a la mesa cuyas flores mustias reflejan el color de mi esperanza. Vuelvo a la musa que no quiere serlo, a los mensajes sin respuesta. Vuelvo al silencio intermitente, al sonido de su voz, a las ausencias. Vuelvo a la agenda sin tiempo, al eco del dolor en las manecillas. Vuelvo al vacío del abrazo distante, a la soledad del cuarto sin ventanas. Vuelvo así a morir de nuevo, la cuerda del profeta tendida en el abismo, sosteniéndome en la nada, sosteniendo mi garganta, sosteniendo la palabra. Pero que, o sea, es que es algo que a mí, aparte de que me gusta hablar mucho y que digo, joder, o sea, yo es que hubiese hecho otra media hora más, ¿no? Pero claro, entiendo que luego la gente que dice, joder, menos Sí. pesados aquí una hora de podcast. De hecho, tanto Johan como yo tendemos a eso, por eso... Sí, yo voy mirando el crono, porque efectivamente si no, esto sale un podcast de 2 horas y encantados. O sea, a mí me fliparía, pero es que no lo escucha ni Dios luego, ¿sabes?